Hola, bendiciones, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a un nuevo podcast de Linaje Escogido. Mi nombre es Valeria, tengo 34 años, soy ama de casa, mamá, esposa y una mujer que día a día busca su identidad en Cristo. Estamos ahorita leyendo el libro de Una vida con propósito del autor Rick Warren y ahorita estamos en el día 2. Por si apenas encontraste este podcast, no estamos avanzando como que muy rápido, estamos de poquito en poquito. Y bueno, también déjame decirte que pues tengo un canal muy aparte de este que se llama igual Linaje Escogido, pero en él le pongo un poquito más de reflexión basada en una mujer de ama de casa, de su maternidad como esposa y todo lo demás. Entonces, pues si en algún momento lo llegas a ver, puedo decirte que soy yo, amiga, así que con mucho gusto puedes suscribirte si así lo deseas, o bien te puedes quedar aquí en este canal, el cual es un poquito más de plática entre hermanas en Cristo, entre amigas. Y bueno, en el día 2 nos dice el libro que no eres un accidente. Y empieza con este versículo maravilloso que está en Isaías 44 y dice de esta manera: así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jeserum, a quien yo escogí. Hay una frase o bien algo que Albert Einstein dijo y nos los menciona aquí en el libro, y es que dice: Dios no juega a los dados, así que tú no eres un accidente. Desde el día de tu nacimiento no fue un error o algo que pienses tú que algo infortuno como tal. Tu vida no es una casualidad de la naturaleza. Tus padres, que posiblemente muchas veces pienses o han sido personas que a lo largo de la vida yo he conocido, y muchos dicen: es que yo no fui un hijo planeado. Pero hay algo que quiero decirte, que Dios hizo que sucediera y pasó por una razón. Y a esto es que Él no está sorprendido de tu nacimiento y no está de más. Tú ya estabas planeado, ya estabas en los planes de Dios. Él ya lo estaba esperando. Mucho antes de que fueras concebido por tus papás, Dios ya te había concebido en su mente. Él pensó primeramente en ti, y no es una causa del destino, ni de casualidad, ni de la suerte. Tampoco es una coincidencia de que en este mismo instante estés respirando. Tienes vida porque Dios así quiso crearte. En un Salmos bien nos dice que el Señor cumplirá en mí su propósito, y en ese viene, es en Salmos 138 si no mal recuerdo, y también vamos a estar leyendo una partecita de Salmos 139, a lo que vamos avanzando aquí, desglosando y platicando de lo que está sucediendo o nos dice el autor en este día 2. Dice que Dios diseñó cada característica de tu cuerpo: tus ojitos, tu nariz, tu boquita, tus orejas, el color de tu cabello, el estilo de tu cabello, la complexión de tu cuerpo, absolutamente todo. Eligió tu raza, a propósito, el color de tu piel, como te comentaba, tu cabello y cualquier otro detalle que posiblemente a ti, pues en este sentido, no te agrada. Bueno, Él hizo tu cuerpo a la medida, tal y como Él lo quería. También dispuso todos los talentos que tienes por naturaleza y la singularidad de tu personalidad. En Salmo 139 nos dice que me conoces por dentro y por fuera. Conoces cada hueso de mi cuerpo. Sabes cómo fui hecho por parte, cómo fui esculpido. Esa parte de esculpido es algo que la verdad últimamente en estos días me ha estado resonando muchísimo en mi cabecita. El ser esculpido a lo largo de nuestras vidas, como mujeres, como hombres, desde que nacemos hasta que llegamos a esta etapa, ya sea a una adultez o posiblemente ya una persona mayor, adulta. Dios nos ha ido esculpiendo de poco en poco a formarnos en aquel, se puede decir como es en la Biblia, como aquel persona que maneja el barro, nos va haciendo a la medida, y a veces si no le gusta una parte de nosotros, nuevamente nos vuelve a formar. Y bueno, así que esto es lo que puso Dios, es lo que hizo, y lo hizo con un propósito. También decidió que cuando tú nacieras y cuánto tiempo vas a vivir. El día de tu fecha de nacimiento no es casualidad,
también el día en el que Él te llame a su presencia, pues tampoco es algo que muchas veces pensamos que simplemente fallecemos a tal fecha y todavía no es nuestro tiempo. Quiero decirte algo que he aprendido a lo largo de este tiempo, es de que solamente Dios sabe nuestros días contados aquí en la tierra, y cada uno de ellos tenemos que vivirlo con un propósito y sobre todo vivirlo bajo su presencia, su amor, y pedirle sabiduría. Todos los días quiero decirte que es un nuevo día, nueva misericordia y nuevo día para poder buscar de Dios de manera constante. Salmo 139 se me ha vuelto uno de los salmos que me ha gustado durante estos días, y sobre todo en este versículo que dice: tú vistes cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día, cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. Y la verdad, esta parte de este salmos me gusta bastante, porque muchas veces pensamos de que Dios pues no está al tanto de nosotros, posiblemente por circunstancias que pasamos, pensamos de que Dios se olvida por completo de nosotros, pero no es así, amada hermana, amada amiga en Cristo, sino todo lo contrario. Dios de alguna u otra forma nos hace saber en su palabra, por medio de esto, de que aún no habíamos nosotros nacido, pero Él ya tenía un propósito en nuestras vidas. Dios planificó también el lugar de tu nacimiento y dónde vivirías para su propósito. Y esto la verdad me voló como que un poquito la cabeza, como el autor lo dice, porque a lo largo de nuestra vida, cuando nacemos en algún lugar, en algún estado, y de ahí vamos creciendo, posiblemente nos vamos mudando a ciertos lugares o estados, países, y nunca lo pensamos como tal. Pero cada lugar en donde vamos nosotros viviendo, vámonos mudando, por así decirlo, cada lugar tiene su propósito en la vida, posiblemente de las personas que llegamos a conocer, y también para nuestras vidas. La verdad que nuestra raza, nuestra nacionalidad no son un accidente. Dios no dejó nada al azar. Todo lo planificó para su propósito. Las escrituras nos vuelven a recordar nuevamente en este versículo que quiero leerles, porque la verdad cada uno de ellos son muy importantes. En Hechos 17, versículo 26 nos dice de la siguiente manera: de un solo hombre hizo él todas las naciones para que vivan en la tierra, y les ha enseñado el tiempo y el lugar en que deben vivir. Esta es una traducción un poquito más, se puede decir que actual, por así decirlo. Pero en lo que es Reina Valera, yo siempre me baso un poquito más en Reina Valera porque me gusta mucho. Y dice: de una sangre has hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Entonces quiero decirte en este día que la verdad me gusta mucho cómo el autor nos va desglosando cada una de estas cosas, porque Dios en su infinita soberanía nos ha trazado con propósitos en el mapa de la humanidad. El versículo nos recuerda que todos provenimos de una misma fuente, una sola sangre, lo que nos quita cualquier base para hacer la división o el orgullo. Al mismo tiempo afirma que Él mismo ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación, o bien habitar aquí en esta tierra. Lo que posiblemente para cada uno de nosotros que hoy estamos habitando en la tierra, en la ciudad donde estamos, con los retos, las bendiciones, esto quiere decir que estás exactamente donde Dios permite y diseña este tiempo específico, tanto para ti, tu familia y tu entorno, para que formen un lienzo mucho mayor tejido por las manos del Creador. Muchas veces descansar en esta verdad nos libera de toda ansiedad, en vez de estarnos como que equivocando, y también nos evita como que vivir con esa certeza de que Dios nos ha plantado aquí con un propósito sagrado. Es algo que la verdad a mí este versículo ya lo había yo leído anteriormente, pero no le había puesto como tal atención, como les mencionaba en el primer capítulo, el primer podcast, que muchas veces leemos la Biblia
pero nos hace falta algo importante, estudiarla, conocerla. Y aquí quiero decirte algo que estaba yo estudiando y el apóstol Pablo pronunció estas palabras porque él se estaba dirigiéndose a una sociedad profundamente fragmentada dentro de lo que es la politeísta y llena de orgullo cultural, o sea, donde los griegos se consideraban, bárbaros a todos los demás. Y declarar que Dios, que hizo esto que es de una sola sangre, ha hecho todo nuestro linaje, es lo que hizo que Pablo rompiera o derribó las barreras de la humanidad. Al momento en el que él pues estaba imponiéndose el hecho de hablarles, algo que era algo radical es que no importa el origen, la cultura, la condición, todos compartimos ese mismo origen divino. Esto nos llama a mirar al prójimo con empatía, dignidad, amor genuino, reconocimiento que formamos por parte de una misma familia humana. El tiempo y el espacio que también está bajo el control de Dios es que saber que Él ha determinado el orden de los tiempos. Nos enseña pues paciencia frente a las estaciones de espera, diligencia para aprovechar el momento que se debe presentar, asimismo los límites de nuestra habitación. Nos habla de la mayordomía, que es más que nada cuidar, bendecir y dejar una huella luminosa exactamente dentro de donde Él nos ha colocado a lo largo de nuestros años como tal. Entonces es por ejemplo que te decía yo esa parte. Y a mí me gusta mucho la versión de Reina Valera porque dice un linaje. Y linaje se refiere a la descendencia, raza, familia. Entonces ahí es donde Pablo enfatiza toda esta unidad biológica, espiritual, tanto de la humanidad y frente a estas fragmentaciones que a lo largo de los años pues se ha hecho. Entonces él ha hecho esto y viene en sí esta palabra de una misma raíz y donde obtenemos la palabra horizonte, denota y marca límites para poder decirle más que nada en ese entonces Pablo a ellos de que estábamos todos en el mismo sentir de Dios. Es por eso de que Pablo en sí habla muy fuerte en cada una de sus cartas, pero cada una de sus cartas iba dirigido exactamente a se puede decir que a un grupo específico de personas. Y en este hecho, pues es lo que el autor nos está enseñando, que todo tiene un propósito. Aún mucho más es impresionante es que el hecho de que Dios decidió cómo nacieras, cómo viniéramos y cómo cada etapa de nuestra vida, pues Él lo ha planeado para crear pues todo lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, ya sean cosas buenas, cosas malas o cosas muchas veces indiferentes. Él sabía que esas personas que son tus papás eran las echaduras genéticas exactas y necesarias para hacerte a ti a la medida tal y como él pensaba. Ellos tenían el ADN que Dios quería para crearte. Y esto también sinceramente me hizo recordar esta parte porque, bueno, si no sabes, yo tengo un niño, se llama Jared, tiene ahorita 8 años. Ya en octubre, primeramente Dios cumple los 9, pero desde el nacimiento o bien desde que Jared pues estaba en mi vientre, hubo muchos obstáculos, se puede decir, en el cual primeramente pues cuando yo me embaracé y me enteré, a la semana tuve un sangrado, al mes me dijeron que su corazón ya no latía, me iban a hacer un legrado. Gracias a Dios mi esposo me sacó de ese hospital, me llevó con otro médico. Sí tenía yo una hematoma se puede decir que cerca del saquito de Jared, pero el doctor me dijo que tenía un corazón muy fuerte y de que pues a medida que yo tuviera reposo la hematoma iba a desaparecer. Y el milagro ahí que Dios hizo fue que el médico nos dijo que el saquito de Jared donde él estaba, a la hematoma era 1 milímetro de diferencia, y ese milímetro de diferencia hacía pues que Jared pudiera en ese momento de que él se estaba formando poder superar eso. Ese era el milagro que Dios estaba haciendo en la vida de Jared y en nuestras vidas en ese momento, por ese pequeño milímetro que muchas veces podemos ver como que muy diminuto, como que algo tan insignificante. Podemos ver la mano de Dios en él.
Y a lo largo del embarazo, pues sí fue muy difícil. Jared casi no se movía, yo no entendía ni el por qué. Yo me acuerdo que me picaba la panza y apenas si se podía mover Jared. Bueno, el hecho es de que él nació a las 8 meses de embarazo. Habíamos pasado por el terremoto aquí en Oaxaca. Entonces se me rompió la fuente, él todavía no estaba a término. Ya cuando llegué al hospital me pusieron una inyección para madurar un poquito más sus pulmoncitos. Entonces el médico me dijo que pues iba a nacer bien, nada más que ellos al momento se puede decir que me llevan al quirófano. Bueno, antes del quirófano me preguntaron si iba yo a tener más hijos o no. Yo les dije que no. En ese momento yo decidí de que pues prácticamente ya iba a cerrar yo mi fábrica. Entonces el médico me dijo que bueno, iba a ser un parto normal. Jared estaba en posición para nacer en parto normal, me iban a inducir, pero como yo tomé la decisión de ya no tener más hijos, me dijo, mira, para que no sufras doble, por así decirlo, me dijo él, vamos a hacerte cesárea. Y yo le dije, sí, está bien, porque mi primer embarazo pues fue cesárea, ya sabía yo por lo que iba yo a pasar. Entonces va dando a aquel momento en el que pues me ponen la epidural para que se me duerma la mitad del cuerpo y una parte de mi piecito no me agarró, se puede decir que la anestesia. Entonces fue como que un, un nacimiento muy raro de Jared, porque yo sentía todo, prácticamente sí lo sentía, pero no me dolía. Entonces, al momento que Jared nace con el cordón, 2 vueltas en el cuello y aparte con un nudo en su cordón. ¿En qué momento Jared se hizo ese nudo dentro de mi vientre? No sabemos. Entonces eso alarmó un poco a los médicos, porque como tenía ese nudo y aparte 2 vueltas de cordón en el cuello, pues pensaron que iba a tener complicaciones, posiblemente no había llegado suficiente oxígeno, y eso me recordó en ese momento, pues de que Jared no se movía mucho en mi vientre. Yo decía, ¿será que por eso Jared no se mueve? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo no me acuerdo del llanto de Jared al momento que él nace, porque se lo llevaron rápidamente, se lo llevaron a una incubadora, lo estuvieron en remisión unas cuantas horas antes de que prácticamente me lo dieran en los brazos. Sí, nada más recuerdo que lo vi así como que muy rápido porque se lo llevaron. Y entonces a lo largo de la vida de Jared me hace recordar esta parte en la que habla el autor como tal. Desde que Dios formó a Jared, él tenía un propósito en su vida y en la vida de nosotros como papás. Va pasando los años, Jared empieza a crecer de una manera normal, por así decirlo, pero ya dando casi sus 2 años, Jared no camina, no se podía como que sostener mucho tiempo solito. Entonces, como mamá, ya no primeriza, sino de ya tener a un niño ya de 4 años, saber cómo creció, ver lo que lograba mes con mes, sí me alarmó bastante. Jarecito lo parábamos y sus piecitos pues eran como que abiertos en tipo V, pero muy, muy amplios. Entonces, al momento que nos vamos hacia el Estado de México, pues ya nos canalizan con varios doctores. Ya me hicieron un sinfín de preguntas y yo decía, wow, nunca me habían preguntado tantas cosas. Y el tema es de que Jared en ese entonces lo diagnostican con parálisis cerebral hipotónico tipo 1. A mí se me vino en ese momento como que el mundo entero. Yo decía, Dios mío, me decían posiblemente el niño no va a caminar, no va a hablar, posiblemente es sordo, posiblemente se me vino todo el mundo encima. Y yo me acuerdo que ese día cuando nos dieron prácticamente muchas de las noticias, que es un diagnóstico enorme de Jared, que yo a veces digo, Dios mío, tu mano en la vida de mi hijo ha sido maravillosa, porque sinceramente muchas veces el médico puede decirnos muchas cosas, pero cuando Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros, no hay diagnóstico que pueda vencerlo. Entonces, pues él está diagnosticado con autismo, tiene un retraso psicomotor de 2 años, que quiere decir que su cuerpo está como que de 8 años, pero todavía su sistema tanto cerebral y funciones de psicomotricidad es de un niño de 6 años. Él tardó mucho para caminar, casi caminó a los 2 años, 6 meses aproximadamente, habló hasta los 5 o 6 años. Y algunas otras cositas que pues veía yo a niños de su edad que podían hacer, por ejemplo, brincar en un pie. Jared no lo lograba hacer ya después de años. Él pues sí tiene algunas situaciones en donde si hay mucho ruido se desespera, empieza a llorar, hay llantos que a veces
como mamá a veces sí me desespero porque no sé cómo controlar a veces, y él me dice, es que no sé cómo controlarlo, necesito que me ayuden, y yo siempre le digo, vamos a orarle a Dios, hijo, y para que se te quite pues toda esa angustia, todo eso lo que estás pasando. Y es por eso que esta parte del libro me recordó eso, esa parte de mi vida como mamá en mi maternidad, en el que yo me culpaba bastante porque pues sí nos llevaron a lo que es genética, y toda la genética de Jared venía de parte mía. O sea, todo lo malo, todo lo erróneo de mi ADN, pues venía de mi parte. Yo decía, por mi culpa, mi hijo está así. Y cuando leo esta parte del libro en el cual dice, ellos tenían el ADN que Dios quería para crearte, sentí un alivio profundo en mí, porque sin esos errores posiblemente de mi ADN, pues yo no iba a conocer el grado de la misericordia de Dios en nuestras vidas como padres, el que nos enseñó muchísimo estos años, el ir y venir en hospitales. Aún tenemos todavía pendientes citas médicas, el de todos los días levantarme y decirle gracias Dios por tu infinita misericordia, el que nos ha enseñado a no afanarnos muchísimo por el mañana, sino vivir el presente, y también en no afanarnos posiblemente por lo económico, porque sí es importante, pero Dios de alguna u otra forma siempre nos ayuda y nos suple. Y entonces creo que eso ya es algo que no se puede llamar casualidad, ni tampoco que Dios ha cometido error. Él tiene un propósito para cada cosa que Él ha creado. Todo, aún los animales y las plantas, todo fue creado por Dios. Incluso cada persona fue creada con un propósito en su mente. La Biblia nuevamente nos recuerda y destaca esto. Mucho antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando en nosotros y se había predispuesto para que fuésemos en el enfoque de su amor. Hoy quiero decirte que Dios pensó en ti antes de crear el mundo. Por eso mismo lo hizo. Dios creó el medio ambiente de este planeta para que pudiéramos vivir en él. Somos el centro de su amor y lo más valioso que Él ha creado. También nos recuerda la palabra que por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y los mejores frutos de su creación. Así que el día de hoy quiero decirte que Dios te ama, Dios te aprecia y tiene un propósito enorme en tu vida. Dios no hace las cosas al azar, todo lo pensó con precisión. Mientras más sepas del universo, de los físicos, los biólogos y los demás científicos, mejor entenderemos que todo fue creado específicamente para nuestra existencia, con los requisitos exactos para que sea posible la vida humana. Y esto la verdad me recuerda mucho porque yo recuerdo que cuando era niña, amigas, yo quería irme a Marte a vivir. Y yo decía, pero es que si hay vida en este planeta llamado Tierra, también puede haber en Marte. Y indagando, base los años, tantito la diferencia de kilómetros de Marte al Sol, nos congelamos. Tantito la diferencia de Marte donde no hay una gravedad, no podemos vivir. Aunque han pasado años en que el hombre ha querido prácticamente vencer eso de Dios, de decir yo sí puedo, muchas veces Dios nos hace entender de que no. Él hizo exactamente la tierra, el lugar y nuestra casa ideal para habitarlo. Así lo mismo pasó con la Torre de Babel, que querían llegar a ser más grande que Dios, y Dios mismo agarró y los tumbó y les hizo recordar que Él es Dios, que Él es la voluntad que tiene para nuestras vidas. Así que, ¿por qué hizo Dios todo eso? ¿Por qué se tomó la molestia de crearnos un universo? Porque Él es un Dios de amor y también es un Padre que nos exhorta todos los días. Eso no hay que olvidarlo. Esta clase de amor a veces es muy difícil de captar, pero es algo que la verdad puedo decirte que es confiable. Fuiste creado como algo muy especial del amor de Dios. Él te hizo para poder amarte y puedes basar tu vida en esta verdad. La Biblia nuevamente nos recuerda, Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, Él es amor. El amor es la esencia del carácter divino.
Hay un amor perfecto en la comunión de la Trinidad. Así que Dios no necesitaba crearte. No se sentía solo, pero quiso crearnos para así expresar su amor. Así que dice que a quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna, aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo seré el mismo. Yo los sostendré, yo los hice y yo cuidaré de ustedes. Y por último, Romanos 12:3 nos recuerda, la única forma de entendernos a nosotros mismos con exactitud es por lo que Dios es y hace por nosotros. Hay un poema de un escritor que se llama Russell Kelfer que resume todo esto que el día de hoy te platiqué. Y dice de esta manera, eres quien eres por una razón. Eres parte de un plan minucioso. Eres criatura singular, diseño hermoso, llamado por Dios hombre o mujer. Vas tras la búsqueda de una razón. Errores no comete Dios. Te entretejió en el vientre. No eres ilusión. Eres justo lo que Él quería hacer. A quienes tienes por padres, Él eligió, pese a cómo te sientas por ello. De acuerdo con su plan, los escogió. Del maestro llevan su sello. No fue fácil encarar esa emoción. Dios lloró al verte sufrir. Lo permitió para formar tu corazón, para que a su semejanza puedas vivir. Eres quien eres por una razón. La vara del maestro te formó. Eres quien eres por amor. La verdad, hay un Dios. Así que el día de hoy quiero decirte que no eres un accidente. Y la pregunta para considerar es lo siguiente. ¿Con qué partes de mi personalidad, antecedentes y aspecto físico estoy luchando a fin de poder aceptarlas? Y bueno, amada amiga, hermana en Cristo, creo que ya me extendí muchísimo hoy en este tema, pero sinceramente este día 2 me llegó bastante, me tocó bastante el corazón y quería yo compartírtelo. Así que si te gustó esta reflexión, este pequeño estudio que hicimos, puedes compartirlo hacia personas que ames y creas que Dios quiere que escuchen. Yo te agradezco bastante por acompañarme en este día y también te invito a que te suscribas al canal si es que este tipo de podcast te gusta, que sea de bendición a tu vida cada una de las palabras y los versículos que el día de hoy estuvimos estudiando. Dios te bendiga grandemente y nos vemos en un próximo video. Bendiciones, amiga.